Bienvenidos a otro capítulo de Vamos Somewhere con Lina y Mauro. En el capítulo de hoy les vamos a contar de, podríamos decir, una de las experiencias más hermosas, más desafiantes y más gratificantes que hemos tenido a lo largo del viaje. Hoy les hablamos de nuestro ascenso al volcán Acatenango. Bueno, primero contarles que llegamos a la ciudad de Antigua, un lugar muy bonito, una ciudad completamente colonial, mágica, de calles empedradas, con una arquitectura muy bien preservada, bellísima y una gastronomía deliciosa. Súper rico. Desde que estás en Antigua es muy interesante porque tienes el volcán de agua allí que está imponente frente a la ciudad o al lado de la ciudad, o sea que lo puedes ver casi que desde cualquier parte y pues es la figura típica del volcán. Y también se ve a lo lejos el volcán de fuego que ves erupcionar, que ves todo el tiempo ves echando la fumarola y ves. A veces se alcanza a ver desde Antigua al lado, aunque es difícil, pero si ves todo el tiempo el movimiento y el humo que sale del volcán. Se siente, o sea, se escucha cuando hay erupciones fuertes, se escucha desde Antigua, o sea que es impresionante pensar que vas a ir a estar más cerca del volcán. De allí parten todas las excursiones que van para el volcán Acatenango y para todos los volcanes que hay alrededor, pues en la zona. Teníamos este reto, era nuestro primer volcán juntos, realmente queríamos hacerlo, entonces como mi condición de hipoglicemia me hace ser un poco más lenta que el resto de las personas, quería estar en buenas manos. Quería un grupo de excursionistas que me tuvieran paciencia, que respetaran mis tiempos. Haciendo esta investigación en TripAdvisor me encontré con una empresa de guías locales además y que conocen este volcán como la palma de su mano. Y fue así como llegamos a Gilmersoy. Gilmer ha tenido pues la posibilidad de subir personas que de pronto no han tenido una pierna, personas con temas de asma fuerte, en fin, y él lo que dice es que su misión es conquistar el Acatenango, no importa cuál sea tu condición, él quiere llevarte. Están supremamente orgullosos del paisaje y de lo que significa esta maravilla. Realmente es muy hermoso el paisaje y la experiencia es espectacular. Nos acaban de recoger, vamos camino a... Acatenango, el volcán. ¿Preparados para esta aventura? ¡Ay! Me hacía así. Salimos de Antigua, un grupo de más o menos 20 personas, gente de todo el mundo, la verdad les digo. Se organizan los equipos, él también tiene elementos para prestar en algunas ocasiones en lo que tiene que ver con ropa para frío, porque mucha gente no está preparada pues para el clima que va a ser, porque realmente en la cima es bastante frío, puede ir bajo cero. Llegas al campamento base, se organiza todo, se da una pequeña charla muy chévere de Gilmer y de sus guías. Hablan inglés, no todos, pero algunos de ellos hablan inglés, o sea que para ellos es una excelente ventaja, muy bacano que hablen en otros idiomas. Y se arranca la odisea. Conquistar este volcán fue un reto para los dos, pero yo creo que para mí ha sido el reto físico más fuerte que he tenido en mi vida. El tour arranca a las 7 de la mañana. Estás ahí en las faldas del volcán a las 9, listo ya para arrancar. Entonces nada, pues es un reto empezar a subir una pendiente así, con una mochila. Esas 2 primeras horas creemos que son de las más desafiantes, pero luego todo lo que sigue. Vas a atravesar 4 pisos térmicos absolutamente diferentes. Increíble, se pasa por una zona completamente como de pradera, luego se llega a un bosque tropical húmedo, como a los 2000 metros de altura, luego se llega a una zona como árida, pero no tanto, donde hay estos... Como roca, una zona como de roca y como frailejones, pero no son sí, frailejones. Zona de páramo. Eso, No sé si zona de páramo más o menos. Sí. Y luego se llega a la zona ya árida, completamente volcánica. La idea es llegar hasta el campamento ese mismo día, todo el día caminando, y se llega al campamento más o menos a las 4 o 5 de la tarde. Se ve el volcán de fuego ahí, o sea, lo tienes al lado, lo escuchas, sientes la tierra crujir, porque estás realmente al lado, estás desde una de las aristas del volcán Acatenango, todavía no en la cima. Se va uno a dormir temprano porque a las 3 de la mañana los despiertan a todos para subir hasta la cima. Entonces la idea es que arranquemos el ascenso a la cima, todavía está de noche porque la idea es ver el amanecer desde la cima al Acatenango, que es un paisaje espectacular. Entonces yo, como toda una valiente, me paré y dije, listo, vámonos, 3 de la mañana, por el tema del azúcar. Entonces me comí un par de almendras, una manzana, porque nadie desayunaba sino después de ver el amanecer, y yo no puedo irme en ayunas, total, y me sentí muy mal, me enfermé apenas
después de haber subido como 50 metros más. Y fue ahí donde más reto tuve que enfrentar porque me sentía con mucho miedo, me sentía con mucha frustración porque sentía que estaba a 100 metros de conquistar el Acatenango, de llegar hasta la cima, y no creí que fuera a ser posible. No quería arruinarle a Mauro la experiencia, quería que él lo hiciera, que lo lograra, que al menos entre los dos él lo hiciera. Y esta frustración tampoco te ayuda. Ahí fue cuando más se destacaron los guías que estuvieron conmigo, acompañándome, y lo único que me dijeron todo el tiempo fue: si tú quieres ir, te vamos a acompañar. No importa que lleguemos tarde, no importa que llegues de última, te vamos a acompañar. Y nada, esta frustración y este miedo de sentir que no puedes, que cada paso que yo daba era un esfuerzo infrahumano. Y yo decía, no puede ser que no lo vaya a lograr. Fue muy poderoso esperarme, darme ese tiempo de recuperarme. Y mientras se fue regularizando mi temperatura, porque empecé a tener como hipotermia también de la descompensación que estaba teniendo, salió el sol, y con estos rayos del sol salió también en mí como la esperanza de sacar fuerzas y de lograrlo, y finalmente lo logramos. Llegamos de últimos, pero conquistamos el Acatenango. Se había tapado absolutamente todo, no se veía nada, y fue mágico. No fue sino que nosotros pisáramos la cima de ese volcán y todo se despejó y pudimos verlo todo. Pudimos ver el océano Pacífico al lado, al frente, pudimos ver el volcán de fuego haciendo erupción, y vimos todo y lo logramos. Llegamos a la cima. ¡Yay! Y definitivamente este tipo de experiencias te invitan a que si tienes un objetivo, si tienes una meta, si quieres ir por algo, tienes que darle, y a veces se va a poner difícil. Es súper, o sea, la subida es realmente compleja, pero cuando estás allá, alcanzar una meta es realmente una experiencia súper bonita, sobre todo si lo haces con tu pareja y si tienes posibilidad de estar con un grupo de personas, porque se genera esta conexión de vamos juntos hasta el final, vamos juntos hasta lograrlo, y definitivamente ese miedo, esa incertidumbre se convierte en una invitación. Y esa es la lección que nos dejó a nosotros subir el Acatenango. El miedo es solo una invitación para que desafíes tus propios límites, para que desafíes tus creencias, para que desafíes todos esos temores que tienes enfrente, que crees que son más grandes que tú, y que en realidad cuando logras vencerlos y tomas de la mano al miedo que te está invitando a asumir ese reto y le das la mano, lo dimensionas y te das cuenta que se vuelve muy pequeñito y que tú eres más grande que esos miedos. Fue muy simbólico, creo yo que ha sido una de las experiencias de mayor aprendizaje para mí. Si tienen pensado ir al Acatenango, la invitación definitivamente es a que lo hagan con Gilmer Soy. Les vamos a dejar aquí abajo los datos de la página web y la información general para que lo hagan. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Esperamos poder volver al Acatenango y volver a conquistarlo con ustedes. Y los invitamos a todos ustedes a que conquisten Acatenangos, volcanes, cimas mentales, físicas en la vida, a que acepten la invitación del miedo y rompan sus propios límites. Nos vemos en el próximo. Seguimos en Guatemala. Vamos somewhere. Sigan conectados. Chao. Come on. Yeah.